puntos críticos. Todo valor c en el x para el cual se cumpla que f'c es igual a 0 o bien donde f'c no exista, se le denomina punto crítico de la función f'c. Máximos relativos o mínimos relativos. En esta gráfica podemos observar que un máximo relativo son los puntos que se encuentran en la parte superior y los mínimos relativos son los puntos que se encuentran en la parte inferior. Los máximos relativos o mínimos relativos ocurren solo en los puntos críticos. Un máximo o un mínimo relativo se refiere al valor mayor o menor que se toma una función en determinado intervalo. Es decir, los puntos críticos son aquellos puntos donde se puede presentar un máximo relativo o un mínimo relativo, máximo absoluto o mínimo absoluto. En esta gráfica podemos observar que un máximo absoluto es aquel punto que se encuentra más arriba de los máximos relativos y un mínimo absoluto es aquel punto que se encuentra más abajo de los mínimos relativos. Los máximos y mínimos de una función son los valores extremos. También reciben el nombre de máximos absolutos o mínimos absolutos. Pero, ¿qué es un máximo o un mínimo absoluto? Es lo que se refiere al valor mayor o menor que puede tomar una función en todo su rango. Criterio de la primera derivada. Sea la derivada de nuestra función positiva o mayor a 0, esto implica que nuestra función es creciente. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos una función f de x cual sea y nosotros la derivamos, y con esa derivada obtenemos que el valor de x o los valores de x son mayores que 0, eso implica que nuestra función es creciente. Si la primera derivada, o sea, hace que cuando nosotros derivemos nuestra función cual sea, es negativa o los resultados de x resulta que son negativos, eso implica que nuestra función es decreciente, o sea, hace que va hacia abajo. Tenemos el máximo relativo y el mínimo relativo. Como podemos ver aquí, en primer lugar, del lado izquierdo, tenemos una concavidad hacia abajo. Vemos que en la cresta de esa parábola tenemos un máximo relativo. ¿Por qué se le llama relativo? Porque puede haber otro máximo que es el máximo absoluto. Pero si nosotros fijamos un intervalo de esta función, podemos tener que es un máximo relativo, ya que en cierto intervalo este puede ser un máximo. Ahora tenemos el mínimo relativo, que es el caso contrario. Como nosotros tenemos una concavidad hacia arriba, una parábola, digamos, con la U hacia abajo, tenemos un mínimo relativo, que como ya lo había dicho, se llama relativo porque es en cierto rango de esta función. Pasos a seguir para el método de la primera derivada. El primer paso es obtener la derivada de la función. El segundo paso es igualar a 0 la primera derivada de esta función. El paso 3 es despejar a x o obtener un sistema de ecuaciones dependiendo del caso. Paso 4, dar una solución al sistema. Quiere decir que tenemos que tener los valores de x para saber si x es mayor que 0 o menor que 0 y si nuestra función es creciente o decreciente. Ahora vamos con el criterio de la segunda derivada. Sea un punto crítico j con la primera derivada de la función mayor que 0 o positiva, esto implica que tenemos un mínimo relativo. Si la segunda derivada de esa función es negativa, implica que es un máximo relativo de la función. Cuando nosotros derivamos por primera vez, tenemos que la función es creciente o decreciente. Si nosotros derivamos por segunda vez, vamos a obtener dónde están el mínimo relativo y el máximo relativo. Ejemplo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Para obtener el criterio de la segunda, o para resolver por criterio de segunda derivada, lo primero que tenemos que hacer es obtener la primera derivada de la función. El paso 2 es igualar a 0 la primera derivada. El paso 3 es obtener el sistema de ecuaciones. El paso 4 es determinar el sistema de ecuaciones para obtener los puntos críticos. Hasta este punto todo es como muy similar al criterio de la primera derivada.
El paso 6 es donde va a cambiar porque tenemos que sacar la segunda derivada de la función original y después evaluar los puntos críticos obtenidos con el método de la primera derivada y sustituir en la segunda derivada. No te vayas todavía. Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.